Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Imaginen por un momento que un día, de repente, su barrio queda completamente aislado. No pueden entrar ni salir camiones de comida. Las tiendas no reciben nuevos productos. Los cajeros automáticos se quedan sin dinero y hasta la conexión a Internet se vuelve intermitente. ¿Cómo afectaría eso su vida diaria? Suena a una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pues, a gran escala, esto es muy parecido a lo que vive un país entero bajo un bloqueo económico. Es un tema que escuchamos a menudo en las noticias, pero ¿realmente entendemos qué es, cómo funciona y cuáles son sus devastadoras consecuencias? Hoy vamos a desglosar este concepto complejo, explorando desde sus mecanismos hasta sus impactos en la vida de millones de personas. Quédense conmigo porque vamos a profundizar en una de las herramientas más poderosas y controvertidas de la política internacional. Empecemos por lo básico, ¿qué es exactamente un bloqueo económico? En términos sencillos, es una medida de fuerza, pero sin usar armas directamente. Un país, o más comúnmente, un grupo de países, decide castigar a otra nación, limitando o prohibiendo por completo cualquier tipo de intercambio comercial y financiero con ella. Es como si le dijeran al país objetivo: no puedes comprarnos nada, no puedes vendernos nada, y no te prestaremos dinero. El propósito detrás de esta acción es claro: ejercer una presión tan fuerte sobre la economía del país sancionado que se vea obligado a cambiar su comportamiento, ya sea su política interna, sus acciones a nivel internacional o incluso su gobierno. Es una especie de guerra económica donde las municiones son las sanciones financieras y las barreras comerciales. Ahora bien, ¿cómo se materializa un bloqueo? No es tan simple como poner un letrero de cerrado en la frontera. Un bloqueo se compone de varias piezas que juntas buscan asfixiar económicamente al país objetivo. La primera y más evidente es la restricción del comercio. Esto significa que se prohíbe la exportación de productos al país bloqueado, desde tecnología y maquinaria hasta bienes de consumo básicos. Al mismo tiempo, se impide que ese país venda sus propios productos al exterior, cortando así su principal fuente de ingresos. Piensen en un país que vive de exportar petróleo o café. Si de un día para otro no puede venderlos, su economía colapsa. Pero el ahogo no termina ahí. La segunda pieza clave es el aislamiento financiero. Esto es quizás aún más dañino. Se congelan los activos que el país bloqueado pueda tener en bancos extranjeros. Se le prohíbe el acceso a créditos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y se disuade a empresas de todo el mundo de invertir allí. Sin acceso a financiamiento, un país no puede modernizar su industria, construir infraestructuras o simplemente gestionar su economía del día a día. Es como quitarle el oxígeno financiero y, en los casos más extremos, un bloqueo económico puede venir acompañado de medidas militares. Esto no significa una invasión, sino más bien el uso de la fuerza naval y aérea para patrullar las aguas y el espacio aéreo del país, sancionado, asegurándose de que ningún barco o avión intente romper el bloqueo y llevar suministros. Es una forma de hacer cumplir las sanciones por la fuerza, cerrando todas las posibles vías de escape. El objetivo final de toda esta presión es multifacético. En primer lugar,
se busca debilitar la economía hasta el punto del colapso. Un país con una economía en ruinas tiene menos capacidad para financiar su ejército, mantener el orden social o proyectar poder en el exterior. En segundo lugar, se pretende forzar un cambio político. La idea es que, si la situación económica se vuelve insostenible, el gobierno objetivo cederá a las demandas de quienes imponen el bloqueo. Y un tercer objetivo, a menudo no declarado, pero siempre presente, es provocar inestabilidad interna. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos genera un enorme descontento social. La población, desesperada, puede salir a las calles a protestar, creando una crisis política que podría llevar a la caída del gobierno. Es una estrategia de alto riesgo que utiliza el sufrimiento de la población como una herramienta de presión. La historia está llena de ejemplos de bloqueos económicos, y cada uno nos cuenta una historia diferente sobre su efectividad y sus consecuencias. Quizás el más conocido y prolongado es el embargo de Estados Unidos contra Cuba, iniciado a principios de la década de 1960. Este bloqueo ha estado en vigor durante más de 60 años. El objetivo inicial era derrocar al gobierno de Fidel Castro, asfixiando su economía. Aunque el gobierno cubano ha permanecido en el poder, el impacto sobre la población ha sido inmenso. Durante décadas, los cubanos han enfrentado escasez de todo, desde medicinas y alimentos hasta piezas de repuesto para sus coches. El bloqueo ha limitado severamente el desarrollo económico de la isla y ha sido condenado en numerosas ocasiones por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este caso nos muestra cómo un bloqueo puede perdurar por generaciones sin necesariamente lograr su objetivo político inicial, pero causando un daño humano considerable y sostenido en el tiempo. Otro ejemplo muy significativo fue el bloqueo impuesto a Irak después de su invasión de Kuwait en 1990, liderado por Estados Unidos y respaldado por las Naciones Unidas. Este fue uno de los regímenes de sanciones más completos jamás implementados. Se prohibió casi todo el comercio con Irak, especialmente sus exportaciones de petróleo. El objetivo era forzar la retirada de sus tropas de Kuwait. Si bien el objetivo militar se logró con la Guerra del Golfo, las sanciones continuaron durante toda la década de los 90 para presionar al régimen de Saddam Hussein. Las consecuencias para la población iraquí fueron catastróficas. Informes de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias documentaron un aumento drástico en la mortalidad infantil y un colapso del sistema de salud y de la infraestructura básica. Programas como Petroleum por Alimentos intentaron mitigar el desastre humanitario, pero demostraron ser insuficientes. Este caso es un crudo recordatorio de que los principales afectados por un bloqueo suelen ser los civiles inocentes. Un tercer ejemplo, con una dinámica diferente, es el bloqueo de la Liga Árabe contra Israel, que comenzó en 1948, justo después de la creación del Estado de Israel. El objetivo era aislar económicamente a la nueva nación y debilitarla. Durante décadas, muchos países árabes se negaron a comerciar con Israel y presionaron a empresas internacionales para que no hicieran negocios allí. Sin
embargo, Israel logró superar el bloqueo desarrollando una economía altamente tecnológica y orientada a la exportación hacia mercados en Europa y América del Norte. Con el tiempo, y a través de acuerdos de paz, como los de Egipto y Jordania, el bloqueo se fue erosionando. Este ejemplo nos enseña que un bloqueo no siempre es efectivo, especialmente si el país objetivo logra encontrar socios comerciales alternativos y desarrollar sectores económicos resilientes. Entonces, llegamos a la pregunta del millón. ¿Son los bloqueos económicos una herramienta legítima y efectiva de la política exterior? La respuesta es increíblemente compleja y depende mucho de a quién le preguntes. Los defensores argumentan que son una alternativa preferible a la guerra. En lugar de enviar soldados y bombardear ciudades, se utiliza la presión económica para resolver conflictos. Desde esta perspectiva, aunque causen dificultades, son un mal menor en comparación con la violencia directa de un conflicto armado. Sostienen que, en ciertos casos, han sido efectivos para presionar a regímenes autoritarios, detener programas nucleares o castigar agresiones militares sin disparar un solo tiro. Sin embargo, los críticos presentan un panorama mucho más sombrío. Argumentan que los bloqueos económicos son, en esencia, una forma de castigo colectivo. No distinguen entre el gobierno y la población civil. Los líderes políticos y las élites suelen encontrar formas de eludir las sanciones y mantener su estilo de vida, mientras que la gente común sufre las consecuencias directas: hambre, falta de atención médica y un futuro sin oportunidades. Organizaciones de derechos humanos señalan que los bloqueos a menudo violan el derecho internacional humanitario al privar a la población de bienes esenciales para su supervivencia. Además, a menudo resultan contraproducentes. En lugar de debilitar al gobierno, un bloqueo puede fortalecerlo al permitirle culpar de todos los problemas del país a una agresión extranjera. Esto fomenta un sentimiento nacionalista de unión contra el enemigo, consolidando al régimen en el poder en lugar de desestabilizarlo. El impacto social de un bloqueo es, sin duda, su cara más amarga. La escasez de alimentos conduce a la malnutrición, afectando especialmente a niños y ancianos. La falta de medicinas y equipos médicos convierte enfermedades tratables en sentencias de muerte y colapsa los sistemas de salud. La economía informal y el mercado negro florecen, generando corrupción y criminalidad. La falta de oportunidades obliga a millones de personas a emigrar, creando crisis de refugiados y una fuga de cerebros que hipoteca el futuro del país por generaciones. En definitiva, un bloqueo económico no solo frena el desarrollo de un país, sino que puede hacerlo retroceder décadas en términos de progreso social y humano. En conclusión, los bloqueos económicos son una espada de doble filo. Concebidos como una herramienta de presión para evitar la guerra, sus efectos pueden ser tan devastadores como un conflicto armado, especialmente para la población civil que no tiene ninguna culpa de las decisiones de sus gobernantes. Los ejemplos históricos nos demuestran que su efectividad para lograr cambios políticos es, como mínimo, cuestionable, mientras que su costo humano es innegable y, a menudo, trágico. Nos obligan a plantearnos preguntas éticas muy profundas. ¿Es moralmente aceptable hacer sufrir a millones de personas para alcanzar un objetivo político? ¿El fin realmente justifica
Los medios, no hay respuestas fáciles, pero entender la verdadera naturaleza de un bloqueo económico es el primer paso para poder debatir sobre su uso y buscar alternativas más humanas y efectivas para resolver los conflictos internacionales. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis profundo. Espero que les haya resultado interesante y útil para comprender mejor el mundo en que vivimos. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos contenidos. Y me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre los bloqueos económicos? Nos vemos en el próximo video.